Bien. Lección número 1, Sociedad de la Información. Docente Magíster María del Pilar Guzmán Coveñas, profesora del curso de Derecho Informático. ¿Qué es la sociedad de la información? La sociedad de la información, como su propia definición lo dice, es una sociedad caracterizada por la transmisión de información. Aquí en nuestro material tenemos que, exacto Javier Alba, transmitir información. Como vivimos en una sociedad de la información, y la información es abundante, y los medios de transmisión de información son más, nos permiten estar constantemente transmitiendo información. Es por esto que esta sociedad se denomina sociedad de la información. Y el concepto es aquella en la cual la creación, distribución y manipulación de la información forman una parte importante de las actividades. No solamente de las actividades diarias, sino también de las actividades culturales y económicas. Es decir, de todas aquellas actividades en las cuales el hombre participe de la mano con la tecnología de información y comunicación. Los orígenes de la sociedad de la información lo encontramos en dos investigadores muy importantes. Tenemos al profesor Fritz Machlup. Él en el año 1962 utiliza por primera vez el término sociedad de la información. Él fue una de las primeras personas en desarrollar un concepto a este fenómeno, el cual no se podía bautizar. No sabíamos cómo llamar a este fenómeno, caracterizado por la abundante y constante transmisión de información. Al mismo momento, en los mismos tiempos en que Machlup hablaba en sus conferencias sobre sociedad de la información, en Japón, el sociólogo Yoneji Masuda también trabajaba en buscar una terminología adecuada para bautizar a esta nueva sociedad de la información. La concepción actual de lo que se entiende por sociedad de la información es un influjo desde el punto de vista sociológico interpretado por el propio japonés Yoneji Masuda y es el que impera actualmente. Entonces tenemos dos grandes inicios, uno en 1962 y otro en Japón, y ambos tratan de señalar cuáles son qué es la sociedad de la información. Ubicación, tiempo, espacio. ¿Dónde nos encontramos? Viviendo una sociedad de la información. Esta sociedad de la información tiene características que la vamos a conocer. Y esta sociedad de la información es una etapa de desarrollo social. Aquí en esta imagen podemos nosotros visualizar cómo hay una gran ola de la información caracterizada por una lluvia de tecnologías. Y los surfistas son aquellos hombres que trabajan con la información. Esta gran ola
se conoce, o bueno, era la teoría de Toffler, la tercera ola. Esta sociedad de la información es una etapa de todas las sociedades, y vamos a conocer que es la quinta etapa, caracterizada por el desarrollo social y en donde sus miembros están compartiendo información desde cualquier lugar. Aquí, en Perú, Manuel Castel, en 1998, la definió como la evolución favorecida por los descubrimientos y adelantos científicos y tecnológicos de las comunicaciones. La sociedad de la información, como les dije en un principio, es un sistema. Y como tal, entendemos por sistema como el conjunto de elementos relacionados entre sí y que cumplen una función. Los elementos de nuestra sociedad de la información también podemos tomar este ejemplo y verlo como un sistema. ¿Por qué? Porque tenemos elementos que funcionan entre sí. ¿Cuáles son? En primer lugar, tenemos a los usuarios, que son aquellos que utilizan la información. Por eso responden a la respuesta de la pregunta ¿quién? ¿Quién utiliza la información? Los usuarios. ¿Quién? ¿Quiénes son? Y encontramos tres tipos de usuarios. Las personas, las empresas y el gobierno. La persona, identificada con el símbolo C, la letra C de consumer o consumidor. La empresa, identificada con el símbolo B de business o empresa. Y el gobierno, identificada con la letra G de government. Influencia anglosajona que hasta hoy lo utilizamos, como por ejemplo en los tipos de comercio electrónicos conoceremos el business to consumer o consumer to government, que son temas que los veremos posteriormente. El segundo elemento dice infraestructura tecnológica y es toda aquella tecnología que nosotros utilizamos, toda, internet, celular, cámaras, cámaras inteligentes, drones, toda fibra óptica, toda aquella tecnología que nos permite transmitir información, comprende el segundo elemento que es la infraestructura tecnológica. El tercer elemento es conocido como contenidos y responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué se transmite? Se transmite información. Esta información, en la mayoría de los casos, es multimedia. Audio, video, sonidos, imágenes, textos, fotos. Y el cuarto elemento es un elemento que está muchas veces un poco olvidado y que es muy importante porque este cuarto elemento hace que nuestra sociedad sea diferente. Es el entorno social. ¿Qué comprende el entorno social? Todo lo que nos rodea. La política, la economía, la educación, la religión, las leyes, la cultura. Por ejemplo, comparar nuestra sociedad de la información Perú y la libertad que tenemos nosotros, los usuarios, de utilizar la infraestructura tecnológica y los contenidos más óptimos en Perú, lo podemos hacer desde cualquier cabina, desde nuestro propio celular. Pero si comparamos el entorno social Cuba, nos encontraremos ante otra realidad, una realidad diferente en la cual las personas para usar la infraestructura tecnológica y transmitir los contenidos están teniendo dificultades no del aspecto tecnológico, sino del aspecto legal.
porque es restringido. Y es así como las leyes hacen que el entorno social haga que la sociedad de la información Cuba sea muy diferente a la sociedad de la información Perú. Y si nos vamos al otro extremo de comparación y comparamos a la sociedad de la información Perú con la sociedad de la información de China, encontraremos que en el entorno social existen políticas educativas, económicas, de prevención que han hecho posible que gran parte del presupuesto sea invertido en la educación y acabar con el analfabetismo digital. Bien, hasta aquí con los elementos de la sociedad de la información. Pasaremos a otro tema.